Porque la plenitud de los tiempos es un concepto ligado a la aparición del Hijo. En el NT la plenitud de 4 tiempos se concibe como si ya los tiempos estuvieran verdaderamente cumplidos, de modo que ya no pudiera venir nada más. Esto empalma inmediatamente con la cuestión de la llamada expectación de la parusía inminente la concepción fundamental de la historia de la salvación neotestamentaria parece admitir que, dado que con la venida del Hijo está ya presente lo último y lo irrebasable, también el tiempo ha encontrado su plenitud no solo respecto del pasado, sino en el sentido de que también lo definitivo está ya presente. Y aunque Jesús no ha implantado todavía el reino victorioso y definitivo de Dios, pronto acaecerá su segunda venida. En el NT hay toda una serie de afirmaciones de este tenor que no se deben tan solo a que Jesús dijo que volvería pronto y los discípulos interpretaron este pronto como un breve lapso. Se deben más bien a que ese carácter definitivo está ya ahí con el Hijo que se sabe el Salvador absoluto, ya que en él está verdaderamente cerca la Basileia de Dios. Desde esta perspectiva, vemos que toda la historia universal debe ser considerada como una preparación de aquel hecho después del cual ya no puede seguir adelante. Pero el hombre moderno tiene, por el contrario, la impresión de que la historia comienza propiamente ahora, porque solo ahora ha comenzado a liberarse poco a poco de las ataduras de la naturaleza y a dirigir por sí mismo la historia. Y con todo afirmamos que la historia de la salvación ha entrado en su fase última, definitiva, irrebasable. La idea de la encarnación nos permite pensar de un modo positivo que la prosecución de la historia del mundo, en la que esta historia de la salvación revelada aparece como definitiva, es la continuación, el permanecer y el desplegarse de esta validez definitiva de la historia de la salvación. Cierto que no existe ningún error en el NT por lo que se refiere a la proximidad de la nueva venida de Cristo, ya que siempre es consciente de que solo el Padre conoce el día, o dicho con otras palabras, de que las entelequias de la historia universal no producen este acontecimiento desde dentro. Podemos y ¿acaso incluso debemos, en la era de Cristo, seguir esperando positivamente en una historia de la salvación todavía abierta o debemos conformarnos con el simple factum de que la historia continúa? ¿Es la prolongada duración de la historia cristiana de la salvación después de Cristo solamente una sorpresa? ¿O podemos nosotros, al menos ahora, después que esta sorpresa se ha prolongado tanto tiempo, obtener un conocimiento positivo de esta situación, con todas las reservas de lo imprevisible, partiendo de la idea de la encarnación? Esta pregunta tiene importancia en orden a una compenetración de la concepción cristiana del mundo con el sentimiento del hombre actual. El comunismo, la herejía que afirma en contra del cristianismo la total conciencia intramundana del hombre, vive justamente del entusiasmo por un futuro que emerge precisamente ahora, un futuro que el hombre proyecta, cuyas posibilidades y amplitud se le antojan enormes y para cuya obtención está dispuesto incluso a sacrificar el presente. Por lo cual no es algo indiferente poder encontrar o no un conocimiento positivo de la historia universal todavía en curso partiendo de la idea de la encarnación. Un estudio de las estructuras formales de la historia individual puede arrojar luz para la solución del problema. Cabe en la historia individual de un hombre la posibilidad de que este hombre haya alcanzado de un modo reflejo la fórmula fundamental de su existencia personal sin que por eso su historia haya llegado al fin. No se puede pensar en una realización de la historia personal individual que forme el horizonte y la base de la historia que propiamente comienza ahora, y que sea, desde luego, fórmula fundamental. Irrebasable pero tal que deje libre y abierta una auténtica historicidad. En este caso, la historia personal anterior constituiría tan solo el punto de arranque, en sí mismo importante, hacia el punto en el que la historia comienza propiamente con la consecución de su fórmula fundamental. Este hombre sabría quién es y para qué ha sido llamado y, sin embargo, no tendría la impresión de estar ya en el fin.
Más bien, el haber conseguido. Esta realización de calidad refleja le permite una postura más clara y segura ante la historia por venir. También en este caso la historia todavía en curso seguiría significando, para este hombre, una historia de lo inesperado y sorprendente, de cosas nuevas que afrontar, es decir, seguiría teniendo una auténtica historicidad. Y habría que preguntarse aquí si una historia así no llega a su exacta consistencia precisamente por el hecho de que la realidad histórica, con todos sus elementos, ocurre a partir de una fórmula fundamental consciente y refleja que a su vez, ha sido conseguida históricamente. De este modo, la historia no es tan solo una entelequia dada de antemano y todavía no realizada por el hombre históricamente existente. No podemos exponer aquí una ontología existencial de la historia y la historicidad del hombre individual, pero las reflexiones hechas pueden ayudar a esclarecer la situación real. Si esta alusión al hombre individual es válida, puede aplicarse formalmente a nuestro problema de la siguiente manera: al conocer la encarnación, la humanidad conoce, digámoslo así, la fórmula fundamental de la historia, fórmula irrebasable, clave del mundo y consecuencia de la encarnación. Solo así conoce con exactitud el campo de esta historia. No necesita en modo alguno pensar que está al final, sino que puede sentirse de tal forma al comienzo de una historia no superable, que considere la historia anterior como la historia de esa realización. Y no debe entender tal realización de la historia como el fin, aunque el haber comenzado sea lo definitivo e irrebasable. Dado que la encarnación y asimismo, la Iglesia, en cuanto constituida por la expresa palabra reveladora de Dios, llegan a ser conocidas reflejamente convirtiéndose así en hechos históricos, hay aquí, en el sentido más claro y preciso, historia de salvación, frente a una historia meramente profana. Pero por otro lado, esta historia de salvación está absolutamente abierta hacia un punto en él que en definitiva se identifica con la historia profana y es así también definitivamente superada. La fórmula final de la historia de la salvación está en Jesucristo y en su conciencia, que es, a su vez, uno de los elementos que le constituyen, lo cual quiere decir que es la fórmula final no solo de la historia de la salvación, sino también de la historia universal. En efecto, en esta historia de la salvación en Jesucristo es aceptado definitivamente por Dios el mismo mundo. Al ser absolutamente interpretado sobre la base de esta aceptación, se ve claro que la historia, que por parte del mundo podía tener doble significado, es ahora una historia de salvación y no de condenación. De este modo, la historia profana, que se entiende a sí misma desde la historia de la salvación en Jesucristo, se concibe como historia todavía en curso. Así, aunque la historia general es interpretada por Dios definitivamente como historia de salvación, debemos dejar abierta la interpretación de la historia individual. Con esto se muestra una vez más que la historia de la salvación oficial revelada y la historia general profana y de salvación no se identifican aún plenamente, aunque, desde el punto de vista de la totalidad de la historia, tienden a esta identificación. Así, llegados al final de estas reflexiones, vemos que en Jesucristo se da simultáneamente la más radical separación entre historia profana y de la salvación y la dinámica absoluta hacia una identidad estricta, con lo que los dos aspectos se condicionan recíprocamente. Esto aparece claro por el hecho de que con Jesucristo, aunque nacido en el pueblo de Israel, la salvación, aunque sea salus ex judais, haya sido ofrecida a todos los modos, la historia no es tan solo una entelequia dada de antemano y todavía no realizada por el hombre históricamente existente. No podemos exponer aquí una ontología existencial de la historia y la historicidad del hombre individual, pero las reflexiones hechas pueden ayudar a esclarecer la situación real. Si esta alusión al hombre individual es válida, puede aplicarse formalmente a nuestro problema de la siguiente manera: al conocer la encarnación, la humanidad conoce, digámoslo así, la fórmula fundamental de la historia, fórmula irrebasable, clave del mundo y consecuencia de la encarnación. Solo así conoce con exactitud el campo de esta historia. No necesita en modo alguno pensar que está al final, sino que puede sentirse de tal forma al comienzo de una historia no superable, que considere la historia anterior como la historia de esa realización. Y no debe entender tal realización de la historia como el fin, aunque el haber comenzado sea lo definitivo e irrebasable. Dado que la encarnación y asimismo, la Iglesia, en cuanto constituida por la expresa palabra reveladora de Dios, llegan a ser conocidas reflejamente convirtiéndose así en hechos históricos, hay aquí, en el sentido más claro y preciso, historia de salvación, frente a una historia meramente profana.
Pero por otro lado, esta historia de salvación está absolutamente abierta hacia un punto en el que, en definitiva, se identifica con la historia profana y es así también definitivamente superada. La fórmula final de la historia de la salvación está en Jesucristo y en su conciencia, que es, a su vez, uno de los elementos que le constituyen, lo cual quiere decir que es la fórmula final no solo de la historia de la salvación, sino también de la historia universal. En efecto, en esta historia de la salvación en Jesucristo es aceptado definitivamente por Dios el mismo mundo. Al ser absolutamente interpretado sobre la base de esta aceptación, se ve claro que la historia, que por parte del mundo podía tener doble significado, es ahora una historia de salvación y no de condenación. De este modo, la historia profana, que se entiende a sí misma desde la historia de la salvación en Jesucristo, se concibe como historia todavía en curso. Así, aunque la historia general es interpretada por Dios definitivamente como historia de salvación, debemos dejar abierta la interpretación de la historia individual. Con esto se muestra una vez más que la historia de la salvación oficial revelada y la historia general profana y de salvación no se identifican aún plenamente, aunque, desde el punto de vista de la totalidad de la historia, tienden a esta identificación. Así, llegados al final de estas reflexiones, vemos que en Jesucristo se da simultáneamente la más radical separación entre historia profana y de la salvación y la dinámica absoluta hacia una identidad estricta, con lo que los dos aspectos se condicionan recíprocamente. Esto aparece claro por el hecho de que con Jesucristo, aunque nacido en el pueblo de Israel, la salvación, aunque sea salus ex judais, haya sido ofrecida a todos los pueblos como históricamente accesible en la Iglesia. La salvación había estado siempre ofrecida a todos los hombres como algo fáctico, oculto, no interpretable, ya que Dios tuvo desde el principio voluntad salvífica universal. En consecuencia, la historia general de la salvación y condenación y la historia profana no coinciden, pero abarcan la misma extensión material. La historia de la salvación oficial, refleja, verbal, históricamente accesible, nos manifiesta que la salvación de todo está en Jesucristo. Cuando la historia general, la profana y la de la salvación se concentran intensivamente en una historia particular de la salvación, se hace también inmediatamente accesible, abierta y elemento de la historia la promesa de esta salvación para todos. Pero la historia todavía en curso es historia de la toma de posición respecto de esta promesa de salvación de Dios dirigida a toda la historia, promesa que se hace, a su vez, histórica. En Jesucristo y en la Iglesia.